Dimmi se Sì, sì, può. si può già, perché se è già acceso il microfono. En esta segunda charla hablamos del proyecto de Papa Francisco, el Pacto Educativo Global. Yo también tengo un sueño, I have a dream, como Martin Luther King, apóstol, profeta y mártir del siglo pasado durante la integración de los afroamericanos en la sociedad de los Estados Unidos de América. Esto nos dice en síntesis Papa Francisco con su mensaje del 12 de septiembre de 2019 para el lanzamiento del pacto educativo. Tengo el sueño de reconstruir un pacto educativo global, una humanidad más fraterna basada en el diálogo, en la hospitalidad, en la integración, en la alianza entre generaciones y en el cuidado del planeta. Un sueño para que se convierta en realidad. La escuela es el lugar por excelencia para realizar este proyecto porque ella tiene la tarea de transmitir el patrimonio cultural del pasado, ayudar a leer el presente, permitir adquirir las competencias para construir el futuro y competir mediante el estudio y la formación de una conciencia crítica a la formación del ciudadano y al crecimiento del sentido del bien común. Así escribía el documento Educar a la buena vida del Evangelio en 2010. Este horizonte a una distancia de 10 años va engrandecido a una educación integral de la persona que tenga cuenta del dinamismo de la sociedad actual en continua transformación por sus instrumentos complejos y rapidísimos de contacto y de comunicación, condicionada además de migraciones y desplazamientos continuos de personas del sur al norte del planeta, de crecientes situaciones de pobreza, de guerras, de cambios climáticos y de una explotación predatoria de los bienes de nuestro mundo. Ocurre educar, por tanto, con una mirada planetaria y con la precisa finalidad de construir una villa global, una alianza entre todos los pueblos y entre todas las religiones para hacer madurar una nueva solidaridad universal y una sociedad más acogedora. Es toda la humanidad que necesita cambiar, de invertir la propia ruta, de adquirir la conciencia de un origen común, de una mutua pertenencia, de un futuro compartido por todos. Es necesario un largo proceso de regeneración, comenzando con las nuevas generaciones, la escuela, o mejor dicho, todo el proceso educativo debe convertirse, por tanto, en un servicio no solo para la sociedad de la propia nación, como pensaba antes nuestro Papa, pensaba que la escuela debía contribuir a la nación de la Argentina, pero ahora ha ampliado su visión. No solo
no solo para la sociedad de la propia nación, sino para el mundo entero, para la casa común, en modo de construir procesos de fraternidad, de inclusión, de recíproco respeto. La educación debe ser integral, es decir, ofrecer además de los valores espirituales, culturales, científicos, una capacidad de relacionar para construir a nivel planetario un nuevo humanismo en una sociedad, o mejor, en una humanidad fraterna y acogedora. El Papa, en su documento sobre el Sínodo de Amazonia, nos habla de una conversión integral a Jesús, a sus evangelios, a los pobres, a la cura del creado, con un estilo de vida muy sobrio y simple. Nos habla de una conversión pastoral. Los educadores deben imitar, deben reproducir el buen samaritano que cuida los pobres, deben imitar María Magdalena que proclama a Jesús resucitado, deben actuar una pastoral de presencia, non de saltuaria visita a los pueblos, a la sociedad donde vivimos. Después nos habla de una conversión cultural, es decir, vivir el Evangelio en la tradición de los pueblos, ser amigos y hermanos de los pueblos donde estamos, en particular de los pueblos indígenas, y crear una red de comunicación. Nos habla de una conversión ecológica que debe nacer desde abajo, amar la naturaleza, los árboles. Nos habla de una conversión sinodal para unificar nuestras fuerzas entre pastores y laicos. Nos habla de inclusión de los pobres, de la paz social, de habitar una nación, no solo, ma habitar el mundo. Y este proyecto no empuja a renunciar a la propia identidad cristiana, al contrario, está exactamente en la lógica del cristianismo de abrirnos al servicio de los demás, que se manifiesta en las formas de una dedicación activa y creativa y de una estima sincera, colaborando con todos los hombres de buena voluntad. Solo el servicio, es muy importante, puede ser un pilar de la cultura del encuentro, porque sabe inclinarse hacia quien tiene necesidad y concede una mano sin cálculos, sin temores, con ternura y comprensión, estableciendo antes de todo relaciones humanas de cercanía y lazos de solidaridad. El documento del Papa habla de un pacto, de una amplia alianza educativa entre las generaciones que involucren las familias y la sociedad en todas sus expresiones artísticas, deportivas, emprendedoras, políticas y solidarias, para una educación integral, para construir esta villa global de la educación. Todos
deben investir sus talentos en modo de transmitir los valores fundamentales de la persona, de la integración, del bien común y de abrirse a proyectos de solidaridad, engrandeciendo la mirada en los sufrimientos y en los problemas del mundo entero. Todavía el Papa, en su proyecto de un nuevo pacto educativo, no se limita a soñar, sino invita concretamente las instituciones de la Iglesia y de la sociedad a dar pasos concretos, a prepararse a este desafío con convenios de estudio, a involucrar estudiosos y figuras eminentes de varias culturas y pertenencias religiosas. Iniciativas que están ya en acto en numerosos círculos y universidades. La cita para tocar el punto del nuevo pacto educativo había sido fijada en Roma el 14 de mayo de 2020. Habían sido invitadas a formar parte de este evento propuesto por el Papa las personalidades más significativas del mundo político, cultural y religioso, y en particular los jóvenes a los cuales pertenece el futuro. A causa del COVID, todo fue pospuesto, pero el Papa retomó el tema con un videomensaje en streaming el 15 de octubre de 2020. El objetivo es de suscitar una toma de conciencia y una onda de responsabilidad para el bien común de la humanidad, para nuestra casa común, partiendo precisamente de la educación de las nuevas generaciones y llegando a todos los hombres de buena voluntad. Estas son las palabras del Papa y los 7 puntos que él indica a los educadores. Nosotros creemos que la educación es una de las vías más eficaces para humanizar el mundo y la historia. La educación es sobre todo una cuestión de amor y de responsabilidad que se transmite en el tiempo de generación en generación. La educación, por tanto, se propone como el natural antídoto a la cultura individualista que a veces degenera en verdadero y propio culto del yo y en el primado de la indiferencia. Nuestro futuro no puede ser la división, el empobrecimiento de las facultades de pensamiento y de imaginación, de atención, de diálogo y de mutua comprensión. Nuestro futuro no puede ser eso. Hoy existe la necesidad de una renovada estación de esfuerzo educativo que involucre todas las componentes de la sociedad. Concretamente, el esfuerzo que el Papa pide se declina en diferentes puntos. Primer punto, poner al centro de todo proceso educativo la persona y su dignidad y capacidad de estar en relación con los demás. Al centro, la persona. En segundo lugar, escuchar la voz de los niños y jóvenes para construir juntos un futuro de justicia y de paz. Tercer punto, favorecer la participación de niñas y jovencitas a la instrucción. Cuarto punto, ver en la familia el primer
e indispensable sujeto educador. Quinto punto, la educación a la hospitalidad hacia los emarginados. El sexto punto, subrayado por el Papa Francisco, se concentra, es una idea que repite muchas veces, en el esfuerzo de encontrar otros modos para entender la economía, la política y el progreso, para que ellos estén al servicio de la familia humana en la perspectiva de una ecología integral. Séptimo punto, cultivar la casa común con estilos más sobrios según principios de subsidiariedad, solidaridad y economía circular. Un punto conclusivo es punto de referencia de este proyecto educativo es la doctrina social que remarca, inspirada a las enseñanzas de la revelación y al humanismo cristianos, se ofrece como sólida base para encontrar caminos por recorrer en la actual situación de emergencia. Se necesita además asegurar a todos el acceso a una educación de calidad. El Papa Francisco tiene en su mente algunos principios, algunos ejemplos de escuelas que están en Argentina, las escuelas ocurrentes, son escuelas que actúan, que tienen la voluntad de crear un nuevo humanismo que a partir de los jóvenes considera el ambiente como casa común y que desea una economía, un servicio del hombre que se opone a la mentalidad de descartar, que no le quita a las nuevas generaciones la esperanza del futuro, de un futuro mejor. Su proyecto educativo global que debe interesar, es un proyecto educativo global que debe interesar a toda la humanidad. Decía que él tiene el modelo de escuelas ocurrentes, son escuelas que están en Argentina y en el mundo, que tienen un método particular que se puede decir en 4 puntos: imaginar, escuchar, identificar un problema, imaginar y proponer una solución, actuar, compartir con los adultos. Los protagonistas son los jóvenes y este método ha dado espléndidos resultados en algunas escuelas porque, por ejemplo, los jóvenes han realizado de disminuir el peso de las, como se dice, mochilas, de mejorar la forma de comer, de curar la limpieza y el orden del medio ambiente, el cuidado de los ancianos. En India, por ejemplo, han puesto un alto a los matrimonios infantiles. Son todos problemas de la sociedad, porque la escuela no debe solo enseñar, ma debe crear una
red de comunicación, de alianzas. Bueno, Papa Francisco repite en todos estos documentos sus ideas en su completo magisterio y particolarmente en la encíclica Laudato Si i Fratelli Tutti, Fratres Omnes, ha hecho algo que probablemente quedará en la historia de la humanidad y en la historia de la teología. Porque resaltando con énfasis el valor de la creación, ya presente en la tradición monoteísta, ha sabido unir en una forma inseparable, en doctrina y en práctica, los argumentos de Dios y de la tierra, madre y hermana, que debemos respetar, además de afrontar el discurso del hombre creado a imagen y semejanza del Creador, atado a un vínculo fraterno que no puede ni debe ser quebrantado por ninguna ideología religiosa o civil, por ninguna codicia de riquezas, ni menos por una lógica de explotación y de descarte. De ahora en adelante no se podrá más hablar seriamente de Dios y de su misterio sin incluir su presencia salvífica al tema del medio ambiente, de la solidaridad social, de la hermandad humana, del pacto educativo, el cual Papa Francisco ha presentado como conclusión y evaluación de su pensamiento, proponiendo con énfasis a la actual y a las venideras generaciones el amor por lo creado, la alianza de todas las componentes de la sociedad y la especial atención a los pobres. Un aspecto particular es la ecología, el respeto del creado. Estas ideas encontradas en el magisterio del Papa pueden ser de gran actualidad tras haber experimentado varios desastres ambientales y sociales. De hecho, la ecología ha asumido grande relevancia y una marcada dimensión espiritual en la reciente conciencia de los cristianos, seguros que toda la creación es un don de Dios confiado al hombre. El cristiano es entonces un ecologista convencido, sobre todo porque no considera la naturaleza solamente como materia, más bien como fruto de la casualidad, más bien la piensa siendo guiada por una mente ordenadora y por un padre, como una dádiva obsequiada a todos nosotros, que no puede ser robada a nadie de forma agresiva y prevaricadora. Al contrario, el creyente siente el deber de amar a Dios en la belleza de la creación. Guatemala es un pequeño paradiso terrestre, en el respeto y conservación del ambiente. La persona humana, siendo libre, puede escoger entre el bien y el mal. En este momento no estamos dando cuenta de todo el mal que hemos hecho a la naturaleza, a la tierra, a todo el planeta. Y cuando ese mal se vuelve contra nosotros, se nos devuelve con la contaminación y con los cambios climáticos que determinan frecuentemente situaciones extremas de violencia natural y destrucción. Incluso la pandemia que estamos atravesando es de alguna forma fruto de tal desorden y nos estimula a reequilibrar nuestra relación
con la naturaleza, a buscar otra calidad de vida que ponga el progreso tecnológico al servicio de la salud de los hombres, disminuyendo la contaminación con la purificación del aire, con menos deforestación y mayor atención a nuestra forma de comer, desperdiciando menos, esforzándonos en conjunto para evitar con una energía más limpia el continuo alzo del calentamiento global. Es la humanidad que es la cumbre de la creación y al centro del interés ecológico. Es aquí que nace el esfuerzo para amarla, manifestada en cualquier raza o nación, en cualquier momento de su vida biológica. Sobre todo debe ser amada y ayudada cuando es huérfana, cuando es pobre y cuando está enferma o es anciana. Además, algo bastante difícil ocurre pasar de la lógica del poseer y de contrastar a la lógica de la relación con las personas, que son en la creación el bien por excelencia, asegurando a todos condiciones dignas de vida y desarrollo integral de las propias potencialidades, protegiendo los derechos fundamentales de los más desventajados. Las nuevas generaciones ya sensibles a estos problemas deben ser estimuladas y acompañadas sobre todo por las escuelas y por los medios de comunicación a reconocer que la tierra es una herencia común, que cada uno puede y debe participar a la protección del creado con la propia cultura y experiencia. En particular, todo creyente en Dios es llamado por vocación a promover, a custodiar la vida de la naturaleza, de las personas, de todo pueblo, cooperando, colaborando, pensando al futuro de aquellos que vendrán después de nosotros, a los cuales debemos confiar no solo la tierra y nuestro medio ambiente, sino que también los valores de la fraternidad y de la dignidad. Así he concluso esta charla. ¿Qué debemos decir en conclusión? Debemos actualizar nuestro proyecto educativo Somasco con las indicaciones del Papa. Debemos dar primero de todo a nuestra educación una dimensión llena de relaciones sociales en el lugar donde está nuestra escuela. Debemos ver los problemas que son cerca de nosotros, individuarlos, imaginar una solución, hacer un proyecto para mejorar la situación, condividir con las personas que nos conocen y que trabajan con nosotros, crear muchas relaciones humanas. Allora, a nuestros proyectos debemos añadir la cura del creado, de la creación, debemos la cura de los pobres, la atención a los pobres, que es ya en nuestra tradición. Debemos tener presente dos personajes del Evangelio. El buen samaritano. Nosotros en la escuela debemos también ser como
buenos samaritanos que ayudan a los niños, a los más pobres, a los que desventajados. Debemos, el buen samaritano, ecco, debemos ser enseñantes y añadir esta figura. Y otra figura que debemos añadir a nuestra es la de María Magdalena, que proclama con su fe que Cristo è resucitado. Y debemos también actuar siempre una pastoral de presencia, no solo de visita de cando in cando, ma una pastoral de presencia. Ecco, este son las ideas que el Papa nos propone, dar a nuestra educación una dimensión planetaria para mejorar nuestra vida, para crear relaciones entre todos los pueblos, para crear una humanidad más fraterna, basada en el diálogo, en la hospitalidad y en la integración. Muchas gracias. Vediamo un po' se hanno ricevuto. Sí. Bueno, sí. Le agradecemos, Padre Odone, su intervención. Verdaderamente es una riqueza el pacto colectivo del Papa Francisco. Y nosotros pues vamos a quedarnos en talleres reflexionando sobre este proceso. Creo que el Padre Mario le quiere dar unas palabritas acá. Bien. Padre Odone, antes de que diga las últimas palabras, tal vez ahí a los técnicos, si pudieran enfocar, ya que estás ahí, aquí enfoca a los 100 años, acá también, ¿verdad? Que lo vea pues el Padre Odone, mientras los técnicos acá nos enfocan, que felicitaciones pues por los técnicos, han hecho un buen trabajo, y claro, a todos por la atención acá, de todo pues el personal. Felicitaciones en primer lugar, ¿verdad? Buen español. Todito se ha entendido pues muy bien, ¿verdad? No, muchas veces las palabras no me vienen en la mente y cambio un poco. Bueno, pero entiendo muy bien lo que ustedes dicen. Todavía, Padre, sí, bonito pues el tema, ¿verdad? Pacto Educativo Global del Papa Francisco, ¿verdad? Muy bonito y basado pues en la Laudato Si y Fratelli Tutti, esta dimensión, ¿verdad?, comunitaria educativa que debemos pues tener. Y muy bien y bonito, todos contentos porque dijiste que Guatemala es un paraíso. Sí. Lamentablemente y aprovechamos, verdad. Y aprovechamos, mira, hacer denuncias. Empresas internacionales pues vienen acá, va a terminarse los recursos, sobre todo la explotación minera. Incluso, ¿sabes, verdad?, que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, desgraciadamente está colaborando en destruir un río con una presa hidroeléctrica, el río Caabón. El mero presidente. Entonces, pues, todo el mundo ya sabe esto, ¿verdad? Real problema, un problema. Muy bien, padre. Felicitaciones y muy bien. Gracias, Padre Mario. Siempre con mucha simpatía. Bueno, basta, così. Bien, muchas gracias, Padre Odone. En una próxima ocasión seguiremos en contacto con usted en estos 100 años de la misión Somasca. Es cierto, sí. Con mucho deseo. Me gusta mucho esto, hablar un poco de los padres, por ejemplo, del padre Brunetti o del padre Griseris, los primeros padres que visitaron América, y también anche del padre
Guglielmo Turco, que fue un soldado de la Primera Guerra Mundial que murió joven en Honduras. Me parece que está sepultado a Comayagua. Es un hombre admirable, admirable, que donó su vida por los hondureños y por los pobres. Para Bueno, nosotros será y un gusto. otros padres, y recuerdo siempre con tanta simpatía el padre Rigoberto, que fue mi compañero en los estudios de teología a Magenta, con los padres, con otros padres, con el padre Antonio Romero y el padre Rafael Romero y el padre José Cruz, y todos padres que me han, como se dice, me han anticipado en el reino del cielo. Siempre un querido recuerdo de todos ellos tengo en mi corazón de estos padres, en particular del padre Rigoberto. Era muy inteligente, ¿eh? Era lo más inteligente de los clérigos americanos. Según mí, era muy. Las primeras palabras de español que aprendí me le enseñó el padre Rigo. Padre Rigo, recuerdo con tanta simpatía el padre. Y los otros también, los otros padres. Qué bueno, padre. Gracias, ancora. Gracias a usted y será un gusto volverlo a tener para que nos cuente todas esas historias fantásticas de la gente que convivió con usted. Bueno. Gracias, padre. Hasta la Gracias vista. a toda la comunidad también. Bueno.